Buenas tardes a todos. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Alguien que me haga un... Sí, vemos todo bien. Vale. Bueno, mi nombre es Sabrina Rico. Vengo acá a presentarles un caso clínico que tuvimos en el hospital sobre el COVID-19. Vengo en representación de toda la residencia y concurrencia del Hospital Piñero. Yo soy R1 de ahí. Y bueno, la idea es un poco contarles cuál es el rol del kinesiólogo dentro de lo que es el área cerrada del hospital, ¿sí? Antes que nada, queríamos agradecerles a los chicos de jornadas que nos invitaron otro año más a participar y a poder darles algún tipo de disertación en jornadas de estudiantes. Estamos muy contentos de poder participar en esta modalidad medio extraña, pero bueno, nos vamos ayornando. Bien. La idea de hoy es presentarles entonces un paciente que ingresó a nuestro hospital el 5 de junio de este año, que ingresó a la guardia externa de nuestro hospital. Es un paciente masculino de 34 años de edad, argentino, que reside en la Villa 1114, ¿sí? Bien, este barrio vulnerable corresponde dentro de lo que es el área programática de nuestro hospital. No sé si ustedes lo conocen, el hospital queda en Flores, y dentro de todo lo que es el área programática se encuentra el barrio 1114. Nuestro paciente reside en ese barrio, y es importante remarcar esto, porque si bien para esta altura, en junio, ya había una cuarentena estricta, lo que pasaba en los barrios vulnerables era que esta no se aplicaba un 100%, por lo que se generaba mayor transmisión comunitaria del virus, ¿sí? Nosotros tuvimos varios casos de este barrio. Bien, el paciente en cuestión ingresó a la guardia traído por una ambulancia de SAME, venía derivado de un centro de salud y acción comunitaria, que quizás lo conocen por MAP, con los CESAC, que el paciente había concurrido a ese lugar, y el paciente tenía fiebre, broncoespasmo, disnea. Ahí le realizan un hisopado nasofaringio que dio negativo para COVID, y lo derivan a nuestro hospital, ya que se presentaba con un cuadro ya grave que no se puede tratar en atención primaria, que son estos CESAC. Entonces ingresa a nuestro hospital. Bien, en la guardia externa, al ingreso, lo que se hace es consultarle al paciente sobre sus antecedentes personales, ¿sí? Y se vio que el paciente tenía asma, que como seguro ya todos saben, de la facultad, el asma es una enfermedad respiratoria crónica, y que hoy en día está considerada dentro de lo que es el grupo de riesgo de los pacientes que presentan COVID-19, ¿sí? Bien, también presentaba obesidad, que hasta ayer yo no estaba enterada que es un grupo de riesgo también, pero ayer salió con el boletín oficial, se incluyó, digamos, a los pacientes con obesidad dentro de los factores de riesgo y factores de mal pronóstico para los pacientes COVID, ¿sí? Hasta ayer no estaban incluidos. Nuestro paciente presentaba obesidad de clase 1 según la clasificación de la OMS, y también es importante tener en cuenta la obesidad, ya que nosotros estamos haciendo un trabajo epidemiológico sobre los pacientes que ingresan a nuestro hospital, y de los pacientes que ingresaron a la terapia intensiva, aproximadamente el 45% presentaban obesidad, ¿sí? Así que es bastante elevado la cantidad. Bien, otro de los factores de riesgo que presentaba, antecedentes que presentaba nuestro paciente era el tabaquismo y el consumo de drogas de abuso. Como seguramente se imaginan, estas drogas producen efectos en el compartimiento pulmonar y en las vías aéreas, y generan cambios tanto morfológicos como histológicos que van a predisponer a la aparición de infecciones. Bien, pero sin lugar a dudas, el contacto estrecho, que también tenía el paciente como antecedente, es su antecedente más importante en este contexto, ¿sí? Seguramente escucharon en la tele o en alguna de las veces que salió el presidente a hablar sobre qué es el contacto estrecho. Esto es haber estado por más de 15 minutos en contacto con un paciente
sospechoso o confirmado 48 horas antes del inicio de sus síntomas, a menos de 2 metros de distancia y sin el uso de protección personal como el barbijo, ¿sí? Bien. Otra cosa que se hace en el departamento de urgencias, en la guardia externa del hospital, es la inspección. Dentro de esta se puede ver que el paciente estaba febril, estaba taquicárdico, taquipneico y normotenso. Presentaba una saturación de 77% aire ambiente, que mejoraba hacia una saturación de 99% con la colocación de máscara de reservorio. La máscara de reservorio es un dispositivo que entrega altas concentraciones de oxígeno y nos habla un poco de la gravedad del paciente. Si vemos la curva de disociación de la hemoglobina, podemos tener en cuenta que los pacientes que presentan una PO2, o sea, una presión parcial de oxígeno de menos de 60, se lo considera que presentan insuficiencia respiratoria aguda. Nuestro paciente tenía 77% de saturación, ¿sí? Esto se podría correlacionar con una presión parcial de oxígeno menor a 60, por lo tanto podríamos decir que tenía una IRA. Bien, además de todo esto, el paciente a la auscultación tenía crepitantes bivasales y un soplo tubárico en base derecha. Espero que con este cuadro clínico más o menos se vayan imaginando qué patología podía llegar a tener el paciente. Bien, otras cosas que se hacen en la guardia externa, además de la inspección, son los estudios complementarios. Por un lado vamos a tener las pruebas de laboratorio. Al paciente le hicieron un nuevo hisopado nasofaringeo, que en este momento le dio positivo. Le realizaron estudios de sangre y de orina, que son hemocultivo y urocultivo, que ambos no arrojaron particularidades, y se le pide un laboratorio completo al paciente, con ciertos parámetros serológicos que hoy en día se los considera predictores de gravedad para la enfermedad de COVID, como el dímero D, la lactato deshidrogenasa y la ferritina, ¿sí? Estos 3 factores estaban elevados, eso predispone, digamos, a una mayor gravedad de la enfermedad. Bien, otra cosa que se le pide al paciente con el laboratorio es el estado ácido-base. Y a mí me pasaba en la facultad que no entendía muy bien por qué nos hacían estudiar esto, pero que es una herramienta muy importante que tenemos para entender el medio interno del paciente en el momento en el que se sacan estos gases, ¿sí? Si vemos, vamos a tener una parte en la cual nos habla del pH, del dióxido de carbono, del oxígeno y el bicarbonato, principalmente. No nos vamos a poner a tratar de entenderlo mucho, pero más o menos síganme en este razonamiento. El paciente tenía 189 de presión parcial de oxígeno en sangre, ¿sí? Esto está por arriba de lo normal, ¿sí? Su valor normal es más o menos entre 80 y 100. Entonces podríamos decir que con la máscara de reservorio le estábamos dando mucho oxígeno. Y por otro lado, este 30 de dióxido de carbono nos hace pensar que el paciente, al estar taquipneico, como habíamos visto en su inspección, digamos, podemos decir que el paciente estaba lavando dióxido de carbono, o sea que estaba eliminando dióxido de carbono. Por eso estaba bajo, el valor normal es entre 35 y 45, ¿sí? Entonces, podría llegar a estar como nuestro amigo de Big Bang Theory. Bien. Como otros exámenes complementarios, se le realiza una tomografía al paciente. También se suelen hacer radiografías, pero algunas veces generan dudas, entonces en este caso se prefirió elegir la tomografía. Bien, no sé si tuvieron alguna clase ya de estudios complementarios, pero las tomografías, si se pueden fijar, no sé si van a llegar a ver mi mouse, pero esto que se ve acá es anterior, esto es posterior, esto es derecho y esto es izquierdo, ¿sí? Cada uno de estos son cortes que se hacen horizontales al paciente. Imagínense al paciente acostado, boca arriba, y nosotros lo estamos mirando desde los pies. Las primeras imágenes van a ser los vértices del pulmón y va a ir bajando hacia las bases, ¿sí? Bien. Si vemos esta tomografía y la comparamos con una tomografía en un corte, con una tomografía fisiológica, podemos ver que por un lado
tiene todas estas infiltrados que se ven blancos, hiperdensos, que son infiltrados alveolares, ¿sí? O sea que significa que había algo que estaba ocupando sus alveolos, y esto va a dificultar su intercambio gaseoso. Y por otro lado, también podemos ver esto que se ve por acá, que es lo que se llama un patrón de vidrio esmerilado o vidrio despulido, que esto es los infiltrados intersticiales que tenía el paciente, ¿sí? Que es más o menos como se ve en esta imagen. Bien, entonces, en la guardia se interpreta al paciente como que tuvo una insuficiencia respiratoria aguda, secundaria a una neumonía grave por COVID, ¿sí? Y en la guardia se instaura lo que es el tratamiento de sostén. Bien, según el protocolo que sacó el Ministerio de Salud de la Nación, nosotros podemos hacer como un caminito y en la guardia externa se hace lo que se llama triage o triaje. Esto es la selección y clasificación de los pacientes según la necesidad terapéutica que tenga este paciente y también según los recursos que nosotros tengamos en el hospital. Para seguir este caminito, nosotros podemos pensar, por un lado, nuestro paciente tenía comorbilidades, ¿sí? Ya hablamos de sus antecedentes. Por otro lado, seguimos con las imágenes. Dijimos que la radiografía, quizás por una mala técnica, nos puede llevar a dudas, entonces vamos directamente a la tomografía, que como vimos recién, era una tomografía patológica, que tenía opacidades. Luego de esto, se ven ciertos criterios de gravedad de la neumonía, que son criterios que ya estaban desde antes del COVID y que ahora se están aplicando a las neumonías por COVID. Estos criterios se tienen que tener en cuenta. Si el paciente tiene un criterio mayor o 3 menores, se considera que el paciente tiene que ir a la unidad de terapia intensiva, ¿sí? Estos criterios son los que están en esta lista, y si podemos ver, nuestro paciente ya presentaba un criterio mayor, que es la necesidad de conectarlo a asistencia ventilatoria mecánica invasiva, ¿sí? Pero si fuera otro paciente que dudamos si todavía podemos esperarlo, digamos, si no necesita la conexión a la ventilación mecánica, también nos podemos fijar en los criterios menores. Y en el caso de nuestro paciente, también cumplía con 3 criterios menores, ¿sí? Entonces, los dos nos llevan a la terapia intensiva, ¿sí? Los dos nos llevan al mismo desenlace. Por lo tanto, el paciente, como había camas en la terapia intensiva, es derivado el mismo día a la unidad de terapia intensiva. A esta unidad llega con taquipnea, disnea, mala mecánica ventilatoria, que esto lo podemos interpretar como que el paciente podía tener paradoja abdominal, aleteo nasal, tiraje, todas estas cosas que fuimos viendo en la facultad se ven en el paciente cuando ingresa a la terapia intensiva, ¿sí? Y con este contexto se decide intubar al paciente y conectarlo a la asistencia ventilatoria mecánica. Para esto se colocan ciertas drogas al paciente, como la analgosedación, los bloqueantes neuromusculares, y en el caso de nuestro paciente también se colocaron vasopresores. ¿Por qué se colocan estos vasopresores? Porque el paciente además intercurrió con un shock séptico a foco respiratorio, ¿sí? Esto es una disfunción orgánica potencialmente mortal que se puede dar debido a una infección y se da por una respuesta desregulada del huésped a esta infección, ¿sí? En este caso, la disfunción sería pulmonar y la infección sería por COVID. Y además se necesitan estas drogas vasopresoras para poder mantener una tensión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio y un lactato sérico mayor a 2 milimoles litros, ¿sí? Bien, pero acá tenemos que hacer un parate, ¿sí? Nuestro paciente lo intubaron. Y acá es donde empezamos nosotros a tener un rol muy activo dentro de la terapia intensiva. Si bien nosotros no somos los que van a intubar al paciente, eso es más bien de resorte médico en una primera instancia, nosotros vamos a ser muy importantes. Nos vamos a tener que asegurar que el tubo endotraqueal que se le coloca al paciente esté en perfecto estado. Vamos a evaluar el tubo y el balón de neumotaponamiento, lo tenemos que inflar y evaluar si está pinchado o no,
Si está pinchado, obviamente, hay que descartar ese tubo y abrir otro. También vamos a mantener la permeabilidad y la higiene de la vía aérea. Y vamos a encargarnos del ventilador mecánico. Vamos a generar lo vamos a prender, armarlo, vamos a hacer el seteo inicial, que seguramente si alguno cursó clínica médica, nos hinchan bastante con aprendernos el seteo inicial de los ventiladores. Bien, y luego cuando el médico realice la intubación, nosotros lo vamos a conectar a la ventilación mecánica y tenemos que chequear que el tubo esté bien posicionado. Eso lo vamos a hacer nosotros. En este contexto, no se suele hacer auscultación. Algunos kinesiólogos lo hacen, otros kinesiólogos no, pero se suele hacer, era no COVID, se ausculta al paciente para ver si está colocado en vía aérea y además para ver si está colocado correctamente y no hay una intubación selectiva, o sea que el tubo puede ser que se haya ido hacia derecha y eso es una intubación selectiva. Entonces, nosotros tenemos que chequear que ambos emitórax estén ventilando bien y que el paciente, en el caso de los pacientes COVID, esté bloqueado, ¿sí? Darnos cuenta que el paciente no está colaborando con la ventilación. Bien, sigamos. Imagino que ya están un poco así, como Jim Carrey, que quiere que le sigan contando cosas. A nuestro paciente, además de todo esto, lo que sucede es que lo interpretan como un distrés, ¿sí? El distrés es un edema pulmonar que se va a dar por un aumento de la permeabilidad de la vía aérea y que va a ser de comienzo agudo y se puede dar secundario a esto de la sepsis que estábamos hablando antes. Para el diagnóstico salió una nueva definición de Berlín que lo que dice es que hay que tener en cuenta el tiempo de inicio, la imagen torácica y el origen del edema, descartando que sea una falla cardíaca, ¿sí? Y además, en esta nueva definición, lo que se hace es hacer una clasificación de los distintos tipos de distrés según la gravedad y según las PAFIs del paciente, ¿sí? No sé si sabrán qué es la PAFI, es un índice de oxigenación que lo que hace es relacionar la presión parcial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno que nosotros le estamos dando desde el ventilador, y también si el paciente está ventilando aire ambiente, la FiO2 que tiene el aire ambiente. Este índice de oxigenación, para que sea normal, tiene que estar por arriba de 400. Cuando está por debajo de 400, aproximadamente a partir de los 300 ya se considera un distrés leve, y después ahí ya pueden ver acá que estamos leve, moderado y grave o severo, ¿sí? Dependiendo de esta clasificación de severidad, el paciente va a recibir distintas terapéuticas, que son escalonadas dependiendo de cómo va agravándose el cuadro, pero siempre intentando garantizar el intercambio gaseoso y de minimizar lo que serían las lesiones inducidas por la ventilación mecánica, que es la bili. Bien, nuestro paciente al ingresar a la unidad de terapia intensiva ya había ingresado con una PAFI de 124. Esto nos habla de la gravedad con la que ingresó el paciente, que podemos ver, no sé, acá, 124 más o menos, estaríamos por acá. El paciente se lo colocó el día que ingresó en posición prona, ¿sí? Que es una de las estrategias que ahora vamos a hablar. Nuestro paciente tuvo unas PAFIs que fueron de entre 75 a 340 en toda su estadía en el hospital, en la terapia intensiva. Bien, dentro de estas estrategias, nosotros vamos a estar muy activos, tanto en la decisión que se va a charlar con los médicos, como también vamos a estar muy activos en todo lo que es la puesta en marcha de estas estrategias. Por un lado vamos a tener la ventilación protectiva. Esta ventilación va a ser a presión positiva, con el ventilador mecánico, con un volumen corriente de entre 6 y 8 mililitros kilos, según la bibliografía, y tenemos que nosotros, que vamos a ser los que estemos seteando el ventilador, siempre tener en cuenta la presión plató, ¿sí? Es muy importante
porque es la que nos va a hablar de cuánta lesión podemos llegar a generar nosotros al paciente. Entonces, siempre tenemos que tener la seguridad de que la presión plató está por debajo de 30 centímetros de agua. Y eso lo vamos a poder monitorizar mediante el ventilador mecánico. Bien, otra de las estrategias que podemos tener en cuenta es las PIP altas. Dentro de lo que sería la estrategia de PIP alta, no sé si saben lo que es la PIP, es la presión positiva al final de la expiración, y lo que se intenta hacer con estas PIP es, como ven acá en la imagen, esto sería un alveolo normal, esto sería un alveolo colapsado, y cuando nosotros le colocamos PIP, nosotros intentamos llevarlo a una distensión un poco mayor al colapso, ¿sí? La idea tampoco es sobredistender los alveolos. Bien, esto de las PIP altas se consideran aproximadamente a los 16 centímetros de agua, y va a ser importante porque nosotros la vamos a setear desde el ventilador. Bien, otra de las estrategias, que quizás es más de resorte médico porque es de farmacoterapia, son los bloqueantes neuromusculares. Pero nosotros cumplimos un papel importante en este sentido porque vamos a hacer como una alarma para avisarle a los médicos si es que quizás con las dosis que se le están dando, el paciente quizás puede ser que esté asistiendo, y esto genera asincronías con el ventilador. Cuando los pacientes están muy graves y se colocan bloqueantes neuromusculares, lo ideal es que el paciente no haga absolutamente nada y que todo el trabajo lo haga el ventilador. Entonces, si vemos que un paciente, mediante las curvas que van a aprender en algún momento del ventilador, nos podemos dar cuenta si el paciente está asistiendo, y mismo viendo al paciente. Si el paciente está asistiendo, nosotros tenemos que avisar, ya que la gravedad que presenta el paciente, no está bueno que el paciente asista, porque esto va a aumentar las presiones en la vía aérea y puede generar lesiones, ¿sí? Entonces, en ese sentido también tenemos que estar muy atentos. Los bloqueantes neuromusculares, si bien van a tener algunos beneficios, también tenemos que tener en cuenta que pueden llevarnos a ciertas desventajas o contras. Por un lado, vamos a tener que nos van a disminuir el tono diafragmático. Esto nos puede llevar a telectasias que van a complicar el cuadro del paciente. Y por otro lado, también los bloqueantes neuromusculares no solamente van a bloquear los músculos respiratorios, sino que van a bloquear todos los músculos del cuerpo y pueden llevar a lo que se llama debilidad adquirida en la terapia intensiva, que esto vamos a hablar en un ratito. Bien, otra de las estrategias que se pueden tener en cuenta, que fue la que les comentaba que se tomó cuando el paciente ni bien ingresó a la terapia intensiva, es el decúbito prono. Que ya se utiliza en los pacientes que tienen unas PAFIs que me indican un distrés moderado tirando a severo. Entonces, ya nos indica qué tan grave ingresó nuestro paciente. El decúbito prono lo que intenta hacer es el cambio de las fuerzas gravitacionales, y lo que se intenta hacer es reclutar todas las zonas que están dorsales, colocándolas hacia arriba para mejorar la ventilación de estas áreas y así mejorar el intercambio gaseoso y la relación BQ, ¿sí? Acá podemos ver en las imágenes un paciente en nuestro hospital, no es el paciente que estoy presentando hoy, pero no modificaba si no era la misma persona, no teníamos fotos de él. Bien, el paciente se coloca en esta posición y nosotros también somos muy importantes en esta estrategia, porque no solo vamos a colaborar con la toma de decisión de pronarlo, sino que también a la hora de la pronación, lo que se hace es, el kinesiólogo va a estar en la cabecera, cuidando la vía aérea del paciente y que no se desconecte nada y que el tubo que no se autoextube el paciente, digamos. Y también va a ir comandando hacia dónde hay que movilizar el paciente para lograr llegar del decúbito supino al decúbito prono, ¿sí? Y después, cuando el paciente ya está en prono, vamos a tener que modificar todos los parámetros del ventilador y monitorizar nuevamente
porque no es lo mismo un paciente que está ventilado en supino que un paciente que está ventilado en prono. Además, también vamos a, todo el momento que esté el paciente en prono, pero también, no lo mencioné, pero me parece que seguramente ya lo saben, cuando está en supino también, los kinesiólogos nos encargamos de todos los cuidados posicionales del paciente, ¿sí? Entonces, imagínense estar varias horas en esta posición como la que está el paciente en la imagen. Nosotros lo que hacemos es ir rotándole los brazos. Hay una de las posiciones que sería al revés de esta, sería con este brazo atrás y este brazo adelante, que se llama posición del nadador, es la que se prefiere en estos casos, pero después de varias horas hay que ir rotándole los brazos, ¿sí? Y también se puede rotar la cabeza. Imagínense estar muchas horas en esta posición, no se los recomiendo. Bien. Otra de las estrategias que participamos es la maniobra de reclutamiento. A nuestro paciente lo que hicimos fue aumentarle la presión en la vía aérea. Esto se hace se puede hacer de diferentes maneras, pero lo que se le hizo a este paciente fue aumentarle la PIP de 5 en 5 de manera progresiva hasta llevarlo a una PIP de 30, que es una PIP altísima, siempre monitorizando la presión plató para no generar lesiones, y luego se disminuyó la presión, la PIP, hasta 20. Lo que se intenta hacer con esto es reabrir y estabilizar las zonas que están colapsadas, como el alveolo que se ve acá, para así mejorar el intercambio gaseoso. Pero lo mismo que como hablábamos de la PIP, tenemos que tener cuidado porque el pulmón no es homogéneo, va a tener zonas en las cuales va a tener los alveolos colapsados, pero también va a tener zonas en las que están los alveolos más distendidos. Entonces, corremos el riesgo de que llevemos alveolos a la sobredistensión que no van a mejorar la oxigenación, ¿sí? No nos sirve ni este alveolo nos van a servir para la oxigenación. Tenemos que intentar que todos estén en este grado. Bien, como les había comentado antes, nuestro paciente fue variando entre 75 y 340 sus PAFIs. Cuando logramos que por 48 horas el paciente se mantenga con PAFIs por arriba de 200, empezamos todo un proceso de descomplejización del paciente y llevamos como un caminito que lleva a la desvinculación de la ventilación mecánica. Este camino, dependiendo del paciente, es un camino largo, interdisciplinario, todos vamos a estar actuando en él. Y en el caso de nuestro paciente, lo que primero se hizo fue cerrarle los bloqueantes neuromusculares, luego se realizaron vacaciones de sedación, esto es que se va disminuyendo la sedoanalgesia, al mismo tiempo que los médicos y los enfermeros se iban encargando de disminuirle estas drogas, nosotros desde el ventilador lo íbamos colocando en modos más espontáneos al paciente. Ya no hacía todo el ventilador, sino que compartían el trabajo, tanto el ventilador como el paciente. Bien, con todo este contexto que se venía descomplejizando el paciente, obtiene sus 2 hisopados negativos. Es importante que sepan que por lo menos en nuestro hospital, como nos estamos manejando, es la terapia intensiva es COVID y la unidad de cuidados intermedios es no COVID, ¿sí? Se está separando a los pacientes. Entonces, para poder ingresar a la sala, a la unidad de cuidados intermedios, el paciente necesita 2 hisopados negativos para poder pasar. Es por eso que luego de conseguirlos, pasa a la unidad de cuidados intermedios. Bien, antes de pasar, está bueno que hagamos como un resumen de toda su estadía en terapia intensiva. El paciente estuvo 28 días ventilado dentro de la terapia intensiva. En reiteradas oportunidades presentó registros febriles con intercurrencias infectológicas que cada vez que sucedían lo iban llevando al paciente a presentar shock séptico con la necesidad de reabrir los vasopresores y de colocar distintos esquemas antibióticos. Esto va complejizando cada vez más al paciente. Bien, y además el paciente estuvo 22 días con bloqueantes neuromusculares. Y
necesitó o requirió, por sus PAFIs que no aumentaban, 3 sesiones de prono. Las sesiones de prono fueron de entre 48 y 96 horas. Y más o menos, si se suman las 3 sesiones, suman un total de 240 horas en esta posición. Tengamos en cuenta estos dos conceptos porque van a ser muy importantes luego en la rehabilitación que nosotros tengamos que hacer. Bien, y algo que hay que remarcar dentro de la terapia intensiva, además de todo lo que venimos hablando de que hacemos nosotros a nivel respiratorio, también actuamos, como les dije antes, en los cuidados posicionales y también realizamos asistencia kinésica motora desde las movilizaciones al paciente, ¿sí? Cada vez que ingresamos, realizamos movilizaciones pasivas, en el caso de este paciente, por lo menos que estuvo bloqueado, obviamente las movilizaciones fueron pasivas, pero en la terapia intensiva, con tubos orotraqueales, se puede sentar a los pacientes, ¿entienden? No es que solamente se hace AKM en consultorio externo. Así que es importante nuestro accionar porque el simple hecho quizás de sentar a un paciente hace que mejore muchísimo después su rehabilitación. Bien, entonces dijimos que el 3 de julio el paciente pasa a la unidad de cuidados intermedios. Ya venía con todo el cierre de los fármacos, respirando con modos espontáneos, ayudado con el ventilador, y en la unidad de cuidados intermedios, cuando ingresa, se realiza lo que se llama prueba de respiración espontánea. Lo que se hizo en el caso de este paciente, hay distintas formas de hacerlo, pero lo que se hizo con él fue ir disminuyéndole el soporte que le daba el ventilador hasta tener una PIP de 5 nada más. Eso era lo único que lo ayudaba. Con esta PIP de 5 lo que se llama es CPAP 5, la estrategia de prueba de respiración espontánea. El paciente se queda un tiempo en esta prueba y si resulta exitosa, como fue en el caso de nuestro paciente, se realiza la extubación. Entonces, al otro día que el paciente ingresó a la unidad de cuidados intermedios, el 4 de julio, se realiza la extubación. Bien. El paciente, luego de 48 horas más o menos de su extubación, empieza con tendencia al sueño, con mala mecánica ventilatoria nuevamente, con taquicardia, comienza con temblores que fueron interpretados como abstinencia, ya sea, se puede interpretar su abstinencia por su consumo de drogas previo, pero también por la cantidad de drogas que venía teniendo desde la terapia intensiva. Y además de todo esto, presentaba desaturación y otra vez requería de altas concentraciones de oxígeno, por lo que se decide nuevamente la reintubación del paciente. Bien, el otro día de la reintubación se plantea la realización de una traqueostomía. No sé si vieron algo en la facultad de traqueostomía, pero lo importante que quiero que se lleven de hoy es que la traqueostomía va a ayudar a los pacientes en el proceso de desvinculación de la ventilación mecánica y además es muy importante realizarla en aquellos pacientes con ventilación prolongada, ¿sí? Va a generar menos lesión que el tubo orotraqueal y va a beneficiar en muchos sentidos al paciente. Bien, entonces, cuando se lo tiene que reintubar al paciente, se plantea la posibilidad de esta traqueostomía. Cuando se lleva a cabo la traqueostomía, en realidad lo normal, digamos, lo estándar, es que las traqueostomías se hagan a nivel del segundo o tercer cartílago traqueal. En el caso de nuestro paciente, se tuvo que realizar una cricotiroidotomía. Esto es, que la incisión, en vez de realizarse a nivel traqueal, de los cartílagos traqueales, se hace entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, como pueden ver en las imágenes, ¿sí? Acá tienen el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, se hace la incisión de esta manera y se coloca la cánula de traqueostomía. Bien.
El paciente presentaba entonces la traqueostomía con su cánula. Y en el contexto de la necesidad de realizar un recambio de cánula, porque se vio, nosotros siempre realizamos la higiene de la vía oral, realizamos la higiene de todo lo que sería periostoma y aspiramos al paciente a través de la cánula. Cuando nosotros aspiramos al paciente, tenemos que ver si está permeable la vía aérea y si está permeable la cánula. Se vio durante su estadía que la cánula que él presentaba estaba tapizada. Esto quiere decir que presentaba secreciones, que eso obviamente imposibilita o dificulta el pasaje del aire. Entonces, se tiene que cambiar esa cánula y los cambios de cánula se pueden hacer programados o se pueden hacer de urgencia. En el caso de él fue de urgencia, nos dimos cuenta que estaba tapizada y la teníamos que cambiar. Bien, en este contexto de un cambio de cánula de urgencia, el paciente se falla en el procedimiento y tiene que volver a ser reintubado. Bien, el procedimiento de cambio de cánula es un procedimiento sencillo, que los kinesiólogos estamos entrenados para hacerlo, y como todo procedimiento, tiene sus complicaciones y puede fallar. Entonces, siempre que hagan un cambio de cánula, tienen que avisar a todo el equipo de salud que es lo que van a hacer, llevar un carro de paro con distintos tipos de cánula, de distintos diámetros, y también, por las dudas, un tubo orotraqueal o 2 tubos orotraqueales de distintos diámetros, por las dudas de que el procedimiento falle. Bien, entonces, nuestro paciente lo que le pasó es que fallamos en la recanulación y se tuvo que reintubar. Bien. Luego de la reintubación, un par de días después, un médico realiza lo que es una fibrobroncoscopía. En la fibrobroncoscopía lo que se hace es colocar una cámara para poder ver la vía aérea. Y esta fibrobroncoscopía lo que se hizo, o sea, el objetivo por el cual se hizo, fue para poder recanular nuevamente al paciente, pero no hacerlo a ciegas como lo estábamos haciendo nosotros cuando quisimos hacer el cambio de cánula. Lo que se vio por esa camarita, además de poder recanularlo, es que el paciente presentaba un deseje entre el ostoma y su tráquea. Esto nos hizo, digamos, tener la hipótesis de que por esta razón fallamos en el procedimiento de recanulación, porque cuando nosotros quisimos meter la cánula, al haber un deseje, no podíamos colocarla correctamente en la vía aérea. Y por otro lado, también lo que se vio es que el paciente presentaba una fístula traqueoesofágica. La fístula traqueoesofágica es una comunicación anormal que se genera entre la tráquea y el esófago, ¿sí? Como pueden ver en esta imagen. La causa más común de fístula es la intubación prolongada. Esto lo que va a llevar, el tubo tiene el balón de neumotaponamiento, y cuando el balón de neumotaponamiento está hiperinsuflado, contacta con las paredes de la tráquea, generando una necrosis isquémica en la tráquea que va a predisponer a este tipo de lesiones. Es importante aclarar que en el contexto del COVID-19 es una práctica bastante habitual hiperinsuflar los balones de neumotaponamiento por el riesgo de fugas que puede llegar a haber y que se aerosolice el aire, digamos, el ambiente. Entonces, es bastante común hiperinsuflar el balón para que no haya fugas. Bien, el tratamiento de estas fístulas cumple con estos requisitos, digamos. Por un lado, el cese de la contaminación con contenido digestivo y la mejora del estado nutricional. Eso es más bien de resorte médico, y en el caso de nuestro paciente se le colocó una gastrostomía para que el paciente se alimente directamente por ahí. Y donde vamos a actuar nosotros es en el destete del ventilador, ¿sí? Es importante que para el tratamiento de las fístulas el paciente esté desvinculado completamente de la ventilación mecánica invasiva.
Esto lo logramos luego de toda esta serie de eventos desafortunados el 29 de julio. Logramos que el paciente pase 48 horas sin el requerimiento de ventilación mecánica invasiva, y eso en nuestro hospital se considera desvinculado de la ventilación mecánica. Luego de lograr desvincularlo, se le colocó al paciente un Montgomery. El Montgomery es una prótesis en T de silicona que la colocan los médicos, los cirujanos, que lo que hace, está indicada, digamos, en las lesiones traqueales agudas, y lo que hace es ser un sostén de las paredes de la tráquea, y en el caso de nuestro paciente, lo que hace es hacer un bypass de la fístula, ¿sí? Imagínense que acá tenía la fístula nuestro paciente, entonces el aire pasa por dentro de la prótesis y no comunica con el sistema digestivo. Bien. Algo que me olvidé de decirles del Montgomery, que es muy importante que lo tengan en cuenta, es que con el Montgomery el paciente puede fonar y puede ventilar solo, sin inconvenientes, de manera normal. Pero es importante que sepamos que no se puede ventilar al paciente por medio de esta prótesis. No es una cánula de traqueostomía. Es una prótesis. Si bien van a ver, si algún momento tienen la dicha de ver un paciente con Montgomery, pueden ver que tienen un taponcito que se ve desde afuera, digamos, pero no es una cánula, ¿sí? Entonces, si el paciente llegaba a requerir otra vez ventilación mecánica, nosotros teníamos que retirar ese Montgomery y volver a reintubar al paciente. Por suerte no es lo que le pasó. Bien. Bueno, vamos a meternos ahora en otra cuestión con este paciente. Recuerdan que les dije que el paciente había estado mucho tiempo en la terapia intensiva y también sumó varios días en la terapia intermedia o en la unidad de cuidados intermedios. El paciente estaba inmovilizado, pasó mucho tiempo con bloqueantes neuromusculares, también se tuvo que colocar en varias oportunidades vasopresores. Todos estos factores contribuyen a lo que se llama debilidad adquirida en la terapia intensiva, que es muy importante y que nosotros vamos a ser los encargados de evaluar si el paciente tiene o no esta DAUSI. Lo que hacemos es evaluar la fuerza mediante el MRC, y el punto de corte para decir que un paciente tiene debilidad adquirida en la terapia intensiva es de 48, y nuestro paciente tenía menos de ese puntaje. Por lo tanto, presentaba DAUSI. Bien, ¿y qué hacemos nosotros con eso? La famosa AKM. Lo que le puse acá en la filmina es como un caminito de todo lo que fuimos haciendo y cómo fuimos acompañando al paciente en todo su proceso de rehabilitación. En un principio, como habíamos dicho antes, desde la terapia ya habíamos arrancado a realizar movilizaciones pasivas. Después seguimos con ejercicios activo-asistidos. El paciente empezó a ayudarnos a mover sus miembros, y ahí estábamos actuando ellos, o sea, nosotros y él. Después realizamos ejercicios activo-resistidos. El paciente cada vez presentaba más fuerza, así que podíamos resistirle los movimientos. En este punto empezamos a ver que el paciente mejoró mucho sus miembros inferiores, tardó un poco más en mejorar la fuerza de su miembro superior izquierdo, pero veíamos que su miembro superior derecho no había mejorado, no había progresado nada. No veíamos ni siquiera contracción visual de los músculos. Esto obviamente nos llamó la atención. El paciente presentaba impotencia funcional desde el codo hacia distal. Solamente podía mover los hombros, pero no vencía tampoco gravedad como para movilizar el brazo. Bien, entonces con esto hicimos una interconsulta a traumatología. Ellos le realizan una radiografía para poder descartar que el paciente no tenga una luxación de hombro. Recordemos que es un paciente que requirió muchas horas de prono y estar movilizándole los brazos mucho. Y mediante la radiografía, si bien descartan la luxación de hombro, lo que nos dicen los traumatólogos
es que el paciente podría tener una elongación del plexo braquial, que esa sería la lesión que produce que el paciente tenga esta impotencia funcional. Si bien el gol estándar para poder confirmarlo es la electromiografía, y en nuestro hospital se decidió que eso se hiciera después del alta del paciente, nosotros igualmente le colocamos un cabestrillo al paciente para evitar que se siga elongando, por las dudas, el plexo, ¿sí? Bien, con el cabestrillo y todo, seguimos con la rehabilitación. Luego de los ejercicios activos resistidos, que es donde nos habíamos quedado, seguimos con la sedestación al borde de la cama, le enseñamos al paciente las técnicas para poder darse vuelta, ponerse de costado y sentarse solo. Al principio obviamente requería de nuestra ayuda y luego fue pudiendo solo. Luego realizó bipedestación, que al principio era con asistencia de 2 kinesiólogos, luego con uno solo y luego lo logró hacer solo. En este punto le conseguimos una silla para que pueda tener adentro de su habitación y le enseñamos las transferencias desde la cama a la silla. Esto el paciente lo logró hacer solo, le costaba un poco levantarse de la silla, obviamente era un poco más baja que la cama, pero después el paciente fue mejorando y lo pudo hacer solo. Y el último paso de nuestra escalerita, digamos, fue volverle a rehabilitar la marcha. Primero hicimos marcha por la habitación y luego lo dejamos salir al pasillo de la terapia intermedia. Acá les dejo estos videitos para que los vean. La chica que está tipo Playmobil soy yo. Y la otra kinesióloga es nuestra kinesióloga de guardia. Nosotros tenemos kinesiólogos de guardia tanto en la terapia intensiva como en la terapia intermedia, todos los días de la semana, 24 horas. Y nosotros, tanto yo como mis compañeros, que estamos por pasar a segundo año, estamos rotando en la unidad de cuidados intermedios y participamos en la rehabilitación de este paciente que nos pareció que era muy rico para poder presentarles a ustedes y que vieran cómo trabajamos. Les voy a poner de nuevo los videitos, si me deja, por favor. Bien. Si pueden ver, el paciente marchaba despacio, le empezamos a pedir que hiciera ciertos movimientos, como pueden ver en el tercer video, que vaya levantando las piernas un poco más, después le pedíamos que mueva el brazo, todas cosas como para distraerlo y ver si el paciente podía mantenerse bien, sin desviaciones, y podía caminar bien. Y ahí pueden ver el cabestrillo que le colocamos, que le consiguió la familia para poder colocarse y evitar su elongación del plexo. Bien. El paciente el 5 de septiembre pasa a la sala de rehabilitación post-COVID que se organizó en nuestro hospital, que es bastante nueva, que de hecho la estrenó este paciente, y el 15 de septiembre el paciente firmó su alta voluntaria, ¿sí? Bien, como conclusión, me pareció importante que se lleven de esta charla que nosotros vamos a estar a nivel motor, con asistencia kinésica motora. Recuerden que vamos a estar en los cuidados posicionales, en las movilizaciones, en la rehabilitación. Obviamente que la rehabilitación del paciente va a seguir luego de su alta. Después también en la asistencia kinésica respiratoria, vamos a estar con el ventilador mecánico, todos los días le hacemos higiene de la vía aérea, vemos si la vía aérea está permeable, realizamos la monitorización desde el ventilador, cambiamos el setting si es necesario, hacemos muchas cosas. Y algo que me pareció interesante que también se lleven, que no lo pudimos charlar mucho con este paciente porque al colocarle el Montgomery, el médico que se lo colocó nos pidió que el paciente no consuma nada vía oral, sino que se alimente solo por gastrostomía, pero es importante igualmente que sepan que nosotros actuamos también dentro de lo que es la asistencia kinésica deglutoria, evaluamos la deglución, es muy importante, sobre todo en pacientes que estuvieron mucho tiempo con intubación prolongada, con ventilación mecánica,
en los pacientes también que presentan traqueostomía. Antes de realizar la decanulación, se tiene que evaluar la deglución. Seguramente vieron en alguna clase el Blue Test. Bueno, eso nos encargamos nosotros. Y obviamente que si encontramos alguna alteración, también vamos a hacer la rehabilitación deglutoria. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias de nuevo a los chicos de la organización de jornadas por invitarnos. Acá les dejamos el Instagram y el mail de nuestra residencia para que si tienen alguna duda o quieren saber un poco más sobre nosotros, nos escriban.